Te leía también en redes hablar de la importancia de tener y elegir un buen cuerpo técnico. ¿Qué características y profesionales buscas en tu equipo de trabajo? Bueno, las palabras justas es el profesionalismo. Buscamos gente que esté muy capacitada, que tenga mucha pasión también por lo que hace, porque hay mucho de pasión de nosotros en esto para con el fútbol femenino, para con el club. Entonces buscamos grandes profesionales que sean apasionados de esto y que trabajen también 24/7, porque nuestro equipo técnico vive todo el día el fútbol. O sea, estamos comunicados todo el día, venimos temprano, nos vamos tarde. Cuando nos vamos seguimos pensando en cómo mejorar a la jugadora o qué hacer para el próximo partido. Y eso es lo que busco en el cuerpo técnico. Y en cuanto a las jugadoras, ¿no? ¿Cómo es un mercado de pases en el fútbol femenino? Bueno, ahora todavía estamos en torneo, pero si terminase, ¿qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa en cuanto al mercado de pases y en cuanto a las características que vos buscás en un plantel? Bueno, eso, el mercado de pases de acuerdo a cuál sea. Por ejemplo, ahora es mercado de invierno que se puede incorporar solamente 3 jugadoras y los contratos están hechos hasta fin de año generalmente, entonces es distinto a cómo se maneja a fin de año, que quizás hay más recambio. El año pasado se nos fueron muchas jugadoras, entonces el recambio fue muy grande. Para a mitad de año también estamos evaluando, haciendo scouting con nuestro equipo de video, viendo características de jugadoras que buscamos, como decía antes, que sean 24/7 profesionales. Eso es una característica que buscamos en la jugadora y después, bueno, de acuerdo a lo que necesitemos en la posición o en características, vamos a ir a buscar determinada característica de jugadora y después entre las opciones, obviamente, consensuar con el club, con el presupuesto que haya en el momento del mercado de pases, con el plantel que tengamos y demás. Pero bueno, es un trabajo también, no solo se trabaja en temporada, sino que en el scouting y en el análisis de mercado de pase también es importante. ¿Y cómo se equilibra en la relación con el plantel el tema de la autoridad y la cercanía, no? Bueno, eso es algo que puede ser complejo. Nosotros tratamos de llevarlo con naturalidad. Creo que nos mostramos con el plantel como somos. Dentro del campo se exige al máximo y no vamos a negociar ninguna exigencia, pero también eso no significa que tenga que haber una relación jerárquica, sino que formamos todos parte del mismo grupo y con roles distintos. En mi caso el rol será más de toma de decisiones, de las jugadoras de ejecutar decisiones que quiera el equipo técnico y tomar decisiones dentro de la cancha. Entonces, en la relación personal que pueda haber con el plantel es como cualquier grupo, con roles distintos, pero entendiendo que la mejor manera de poder convencer y poder llevar el máximo rendimiento es que sea una relación amena y no de jerarquía donde uno manda y el otro obedece, sino que tiene que ser una relación de consenso y de poder llevar lo mejor o el mejor ambiente para que el equipo se desarrolle. Y en ese sentido, lo que decías de toma de decisiones, ¿cuáles fueron las decisiones más difíciles que pensás que has tenido que tomar como entrenador? Bueno, el entrenador generalmente toma muchas decisiones en el día a día, desde una decisión logística, desde una decisión o una solución de un problema que se pueda dar con el lugar de entrenamiento, con algún material, con alguna jugadora, con una decisión táctica, técnica. Tomamos decisiones todo el tiempo, pero creo que las decisiones más difíciles siempre son cuando uno tiene que comunicar a una jugadora que no va a ser tenida en cuenta o dejar afuera del equipo a una jugadora. Siempre es doloroso porque nosotros estuvimos en ese lugar y también tenemos mucho cariño por cada una de las jugadoras porque compartimos mucho tiempo y es duro, es difícil decirle a una jugadora que hizo todo el esfuerzo posible que no está para un partido o que no la vamos a tener en cuenta para el desarrollo del plantel la próxima temporada. Entonces, esas siempre son las decisiones que para mí son más difíciles porque duele el hecho de tomarlas, pero bueno, también es parte del rol y lo entendemos de esa manera. Hablábamos antes del 2024, año en el que salieron campeonas,
y que saben lo que es salir campeonas, pero cómo se trabaja en un proyecto y un proceso en donde siempre se va por más resultados. Bueno, ahora van por un nuevo torneo y también con jugadoras que han estado y otras nuevas. Bueno, siempre es primero fijarse los objetivos que hay a nivel institucional y a nivel grupo, y en base a eso ir diagramando esos objetivos y diagramando el plan para lograr esos objetivos. En nuestro caso, las temporadas que estuvimos en el club fueron objetivos distintos. En un momento, en un principio, cuando llegamos, el equipo había hecho un torneo muy malo, por así decirlo, en cuanto a resultados. Llegamos y era un objetivo, nos fijamos de poder ponerlo de vuelta entre los primeros 4, se dio el campeonato. Al siguiente año el objetivo era competir en la Copa Libertadores, tener un buen equipo, armarlo pensando en esa Copa. Y este año se fueron muchas jugadoras al fútbol internacional y bueno, tocó rearmar el plantel y poner el foco en volver a competir también con el rearmado del plantel. Y bueno, estamos en ese camino. Cada año o cada temporada se renueva el objetivo, se renueva la ambición que podemos tener y en base a eso buscamos poder lograrlo o diagramar un camino para llegar más cerca de cumplir esos objetivos. ¿Cómo está hoy el apoyo del club, siendo que es una institución que es políticamente activa, compleja, que bueno, ahora se vinieron muchos cambios en cuanto a elecciones, y también cómo haces para que eso no termine afectando a lo que es el resultado en sí? Bueno, intentamos aislarnos lo más posible del ambiente político del club, porque si no eso nos llevaría a desenfocarnos del trabajo, y creo que la mejor manera de ayudar al club es pudiendo obtener los objetivos que nos fijamos y hacerlo crecer en el ámbito que nos toca a nosotros. Yo desde que estoy hace 2 temporadas y ya pasaron 3 presidentes. No es simple eso, porque cada cambio dirigencial hace que tengas que conocer el grupo de trabajo nuevo, que la gente que viene se adapte, nosotros poder adaptarnos. Hablo de todo el equipo, ¿no? Sí. De toda la gente que trabaja en el club. Creo que de ese lado es complejo, es un club que viene teniendo muchos cambios y que tratamos de adaptarnos y de poder brindar al que esté las herramientas para poder ayudarnos también a que el fútbol femenino siga estando entre los equipos más grandes del país. Bien, volviendo a la Copa Libertadores 2025, un año en donde pudieron estar en esa competencia acá en Argentina. ¿Cómo fue la experiencia? No, fue una experiencia hermosa. Como decís, se jugó en Argentina y eso hizo que sea distinto, porque generalmente muchas veces tocó afuera la Copa Libertadores. Nos toca justo en el año que estamos jugarla en el país. Bueno, se jugó con gente, la gente de San Lorenzo y de las peñas de distintos lugares acompañaron en cada uno de los partidos que nos tocó afrontar. Nos tocó un grupo muy complejo, muy difícil, con equipos que estaban fuertes para pelear la Copa y bueno, fue una experiencia linda. Creo que San Lorenzo estuvo a la altura. Ojalá que podamos volver pronto a una Libertadores y competir de mejor manera todavía. Habiendo tenido ese roce internacional, ¿cómo ves al fútbol femenino argentino en particular, no solo a San Lorenzo, parado con respecto a los otros países? Bueno, a nivel país, Argentina viene teniendo un crecimiento exponencial en la selección argentina, en las ligas, en las jugadoras que van al extranjero a competir. Eso lo quedó demostrado en la Copa América, en la Liga de las Naciones, con buenos resultados y sobre todo empezando a convertirse en una potencia sudamericana. En cuanto a los clubes, obviamente la diferencia con Brasil todavía es grande, y en selecciones también, pero digo, a nosotros a nivel competencia de Libertadores hay una diferencia importante con los equipos brasileros, pero creo que año a año se va a ir reduciendo, porque inclusive van apareciendo más chicas y juveniles que vienen con otro desarrollo de inferiores. Hoy uno viene a la tarde al club y bueno, acá atrás tenemos ahora chicas entrenando y que eso hace 5 o 6 años no sucedía. Uno venía al club a la tarde y eran todos chicos. Hoy uno viene a San Lorenzo y a cualquier club de Argentina en horarios distintos a los de los juveniles y vas a ver 60, 70, 100 chicas
jugando y compitiendo, y eso hace que sin duda fije que en unos años el nivel va a subir aún más. Entonces el panorama creo que es muy alentador para el fútbol femenino en Argentina. Llegamos al final de la entrevista con Franco Bertera, entrenador de San Lorenzo, y nos va a contar cuáles fueron sus primeros pasos en el fútbol femenino, por qué encontró su lugar en este deporte y cómo fue cambiando la forma de liderar a las chicas y a los planteles. Además nos va a decir que hoy en día hay entre 70 y 100 chicas en cada club de fútbol entrenando y compitiendo, que es algo que antes no pasaba y que es súper importante para que el deporte pueda seguir creciendo y desarrollándose. Lo decías antes, San Lorenzo fue él o uno de los pioneros en cuanto a la profesionalización del fútbol femenino. Del momento que se profesionalizó hasta ahora, ¿cuánto crees que ha evolucionado? ¿En qué parte del camino está? Si se ha quedado un poco en el camino de lo que fue ese crecimiento, ¿cómo estamos? Yo creo que, bueno, es una pregunta muy abierta a opinión personal. Yo creo que ha crecido muchísimo el fútbol femenino. Yo como técnico agarré todo el proceso del fútbol femenino desde el amateurismo hasta el profesionalismo que encontramos el día de hoy. Yo creo que estamos en un camino de seguir inculcando profesionalismo, de jugadoras cada día más profesionales, de instituciones que le brindan cada vez más a las jugadoras, y creo que está en ese proceso de desarrollo. Si hay un punto en el que creo que hay que tratar de mejorar es en la visualización, de que la gente acompañe mucho más al deporte y pueda, tanto en la visualización de la televisión o de hoy en día que se transmite vía streaming, que haya mucha más gente que lo vea, y cuando se acerca a los estadios. Y eso, bueno, también un poco la dificultad de los horarios de los partidos o en las canchas donde se juega, porque muchos de los partidos se juegan en los predios y quizás eso hace que haya un poco menos de convocatoria, pero a nivel entrenamiento, a nivel económico, a nivel importancia en las dirigencias de los clubes, creo que creció muchísimo, y a nivel jugadoras y entrenamiento de jugadoras ha crecido exponencialmente. Entonces estamos en ese proceso donde ahora lo que faltaría un poco más es captar al público para que explote del todo, pero también uno ve en Europa que ya se televisa, inclusive en Sudamérica se televisa la Champions League europea o el Mundial el año que viene va a ser muy visto, va a ser sin duda el Mundial más visto hasta ahora del fútbol femenino. Entonces acompañar con esa visión de deporte creo que es lo que en el camino en el que estamos, y que desde que se profesionalizó hasta el día de hoy ha crecido de manera exponencial. Con tantos años, ¿no?, de trayectoria en el fútbol femenino, ¿cómo nace esta pasión por el fútbol femenino y esta carrera? Bueno, fue cuando yo me recibo de técnico, me recibí muy joven, me dan una posibilidad en ese momento, en el segundo año de la carrera, me llega una posibilidad de dirigir un fútbol infantil en un club y también de comenzar a dirigir fútbol de primera división de mujeres. Yo sinceramente no sabía ni que existía el fútbol en las mujeres, he jugado al fútbol toda mi vida y nunca había visto, y ahí es donde hablo también del crecimiento. Hoy se ve, hoy sí, claro, todos tienen la posibilidad de ver a las mujeres desarrollar el deporte. Hace 10 años, bueno, en mi caso hace 20 años, no era posible, lamentablemente. Y bueno, ahí me tentó la idea de dirigir una primera división, porque siempre me gustó más el hecho de la competencia, más que lo formativo. Entonces dije, bueno, empecé a
a estudiar mucho sobre el tema, a poder visualizar mucho más, y ahí arranqué y la verdad que me encantó. He dirigido también fútbol masculino, pero creo que el desarrollo de mi carrera se dio siempre hacia el fútbol femenino, y entonces creo que hoy me considero un técnico muy, muy formado en el tema. ¿Cómo era Franco como entrenador cuando empezó en el fútbol femenino y qué cosas fuiste cambiando para ser el entrenador que sos hoy? Bueno, yo era mucho más estructurado en las metodologías, mucho más estructurado en lo que pensaba, y eso en cuanto a táctico, a metodología de entrenamiento, y con el paso de los años me fui ablandando un poco en ese sentido, entendiendo que es mucho más importante el cómo llegarle a la jugadora, más que lo que se hace, sino lo que se comunica y cómo se compromete la jugadora con el mensaje. Entonces me ha pasado de tener que cambiar de metodología porque quizá un plantel no estaba o no se sentía del todo cómoda con una metodología, y lo tuve que hacer y lo hice. Entonces me siento mucho más pragmático en la manera de entender el fútbol y el desarrollo de mi profesión. Entonces en ese sentido me veo distinto a cuando arranqué, pero sí lo que veo inmutable es el hecho de la pasión que le imprimo día a día. Creo que es la misma cuando empecé el primer día al día de hoy, y eso también hace que el día a día me sea muy, muy ameno. Y para cerrar tenemos una pregunta insignia en el programa, que es ¿qué crees que hay detrás del deporte y detrás del o la deportista? Bueno, detrás del deporte en sí, hay sentido de pertenencia, hay enseñanza de valores muy importantes, en donde alguien, en vez de estar en la calle o inclusive estar en la casa, puede compartir con otras personas, puede entender de lo que es el valor humano, el compañerismo, el respeto, pertenecer a una institución. Entonces todo eso hace que, en vez de estar quizá con el celular o en la calle o haciendo algo que no se debería en determinadas edades, poder estar en este ambiente es fundamental. Y en cuanto a detrás de la jugadora, es un esfuerzo total y una pasión total que tienen por el fútbol, en mi caso las jugadoras de fútbol, por desvivirse en el día a día para poder brindarse al máximo, y eso es motivo de orgullo. Creo que hacen un esfuerzo muy grande, hicieron inclusive un esfuerzo muy grande a lo largo de su carrera o desde que fueron chicas para jugar este deporte en una cultura que siempre las excluyó mucho más. Hoy en día, como digo, ha evolucionado muchísimo por suerte, y vamos en un camino donde cada día hay más oportunidades para ellas para practicar el deporte. Así que sin duda es orgullo por ellas. Bueno, muchas gracias Franco y todos los éxitos. Muchas gracias a ustedes. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.